El día 7 de diciembre, que estábamos en una vigilia en la iglesia, estábamos buscando, adorando, alabando a Dios en esa vigilia, y a las 9 de la noche el Señor empieza a hablar a mi vida en especial. Yo empecé a platicar con Dios, con el Espíritu Santo, algunas cosas. Y una de las cosas que me decía el Espíritu Santo: tengo que hablarte algo, tengo que decirte algo. A las 11:30 de la noche, en esa vigilia, en la iglesia empezamos a orar, a clamar, como dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A esa hora, mientras clamábamos al Señor, yo empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios, que Él me decía: sube, que tengo algo que hablarte, sube, que tengo algo que mostrarte. Yo no entendía qué era lo que Él me quería decir en ese preciso momento. Y yo seguía escuchando aquella voz. Cuando yo en aquel momento me dejé en las manos de Dios, y yo empecé a observar en visión, como dice la Biblia, yo empecé a ver en visión. Empecé a ver que yo iba elevado hacia los aires, y escuchaba aquella misma voz que me decía: sube, que tengo algo que hablarte. Cuando yo me encuentro en el segundo cielo, en los aires, yo en aquel momento veía potestades de demonios, veía gobernadores de demonios, veía principados de demonios, veía géneros de demonios que había en el segundo cielo. Esos demonios eran espantosos, terribles, como dice la Biblia. Y Él me decía: sube, que tengo algo que hablarte para mi pueblo. Yo decía en mi mente: ¿cómo es que yo voy a subir? ¿Cómo es que yo voy a pasar si hay una nube de demonios, si hay una potestad de demonios que no me deja subir? Y Él me seguía diciendo: el Señor, sube, que tengo algo que hablarte. Y yo fui y le respondí al Señor: yo no puedo subir. Yo no puedo subir porque hay muchos demonios que están impidiendo a que yo suba. Y Él entonces me dijo: escucha con atención. Es tiempo que tú pelees contra gobernantes, principados y toda legión de demonios. Y eso es también lo que mi pueblo debe de estar haciendo en estos tiempos. Pelear contra demonios, porque la lucha no es fácil, ni la guerra es fácil. Pero es necesario que peleen en mi nombre. Yo vi como un rayo esparcía, despojaba esos aires, esos demonios se esparcían. Pero yo veía un ángel con una espada que decía: santidad a Jehová. Ese arcángel tenía sus cabellos dorados como el oro tan fino, sus vestiduras eran tan preciosas. Y yo escuchaba la voz de Dios que me decía: he aquí enviado a mi arcángel Miguel para despojar los aires, para despojar los cielos, y para que tengas paso, para que subas, porque tengo algo especial que decirte. Sube, que es necesario. Ya no había demonios, ya no había gobernantes, ya no había género de demonios, porque Dios había mandado su ángel para despojar los vientos. Esto es lo que Dios nos está mandando a nosotros como pueblo a hacer: buscar su presencia, despojar, hacer guerra espiritual, estar viviendo en santidad, que es la arma a la que el diablo le huye, la santidad. Es por eso que veía aquella espada que decía: santidad a Jehová. Nosotros como iglesia de Cristo, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernantes de las tinieblas, contra todo género de demonios. Contra ellos es nuestra lucha, aún con mismo Satanás. Nuestra lucha es contra el mismo reino de las tinieblas. ¿Y qué es lo que está haciendo la iglesia del Señor Jesús? Está entrando en una pereza, en un sueño espiritual. Está dormida la iglesia de Cristo. Y hoy vengo a decirte que es necesario que te avives, que te despiertes, porque los tiempos en que estamos viviendo, los tiempos son muy difíciles y muy peligrosos. Estamos en tiempos donde mismo Satanás se ha levantado contra la iglesia de Cristo,
con tal de verla destruida. Pero hoy vengo a decirte que te despiertes y que entres al campo de batalla y empieces a guerrear por tu vida, empieces a guerrear por tu familia, empieces a guerrear por tu iglesia, por tu territorio, empieces a guerrear por tu salvación, por tus hijos, por tu matrimonio, porque tu lucha no es con la sangre ni carne, no es contra tu hijo, no es contra tu esposo, no es contra tu iglesia. La lucha son contra demonios que han venido a destruirte, porque a eso ha venido Satanás, a hurtar, a matar, a destruir. Pero el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, apareció para dar vida y vida en abundancia. Y hoy el Hijo de Dios ha venido a hablar a tu vida. Cuando Él me dijo aquello, yo veía solamente un espacio blanco, un espacio donde no había nada más sino dos manos gigantes. Esas manos eran tan grandes, cual de esas manos salían destellos de relámpagos de luz. En la mano izquierda yo vi que aquel personaje tenía una copa grande, muy gigante, y esa copa decía corrección. Yo escuchaba la voz de Dios que me decía: mira lo que tengo en mi mano. Es una copa de ira que he de mandar a la humanidad. En especial va para mi iglesia, para mi pueblo, para aquel desobediente. Es una copa de corrección, donde voy a empezar a corregir en el año 2020, la he de derramar para corregir, porque al hijo que yo amo, yo corrijo. Y si Dios envía una corrección para tu vida, es por amor, para que tu alma no se pierda, para que tu alma no se vaya al Seol, para que tu alma no se vaya al lugar de tormento. Y Dios te está hablando, Dios te ama tanto. Y muchas veces te preguntas: Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando pruebas? ¿Por qué estoy pasando luchas? Y no te das cuenta que Dios está corrigiendo tu vida para que tú entres profundamente a la presencia de Dios, para que tú te sometas a la presencia de Él. El Señor me decía: esta copa es una copa de corrección, donde yo voy a corregir. Y yo le digo: Señor, ¿y qué es lo que hay dentro de esta copa? El Señor me dijo: es cáncer para muchos cristianos, para muchos que se han apartado de mí y para muchos en la tierra. Viene una plaga, una epidemia de cáncer, la enfermedad de cáncer, donde va a azotar muchas vidas, pero es una advertencia que estoy enviando para que mi pueblo se humille, para que mi pueblo lave sus vestiduras, para que mi pueblo limpie sus vestiduras, porque es una copa de corrección, donde el cáncer tocará a muchos cuerpos, donde el cáncer tocará a muchas vidas, y es necesario corregir a mi pueblo, es necesario sacudir a mi pueblo, es necesario limpiar a mi pueblo, porque mi pueblo está entrando en desobediencia, mi pueblo está entrando en rebeldía, pero es necesario mandar esta copa de corrección. Mira, hijo mío, esta copa se ha llenado de la lágrima de los pastores, de las lágrimas de mis siervos y de mis siervas que han llorado por las almas que se han apartado de mi casa, que se han apartado de mi presencia, que se han apartado de mi camino, que se han ido al mundo. Son las lágrimas de mis pastores, de mis siervos, de mis siervas que han llorado por esas almas. Y esta copa se ha llenado, y cuál es una corrección que he de enviar a muchos cristianos evangélicos, a muchos que han conocido de mi palabra, y yo los amo. Es por eso que yo lo estoy haciendo, por amor a ellos, por amor a su alma, por amor a que su alma no se pierda. Yo lo estoy haciendo. A su mano derecha yo vi una copa más. Aquella copa era gigante, pero lo que me asombra es que aquella copa tenía unas letras que decían muerte, y él me dijo: es una copa de muerte, donde a muchos le tocará la muerte, donde muchos perderán la vida. Entrando al año 2020 viene muerte sobre muchos cristianos evangélicos, donde muchos cristianos serán quitados de la tierra, donde muchos ministros que dicen adorarme serán quitados de la tierra, donde muchos ministros que dicen predicar mi palabra serán quitados de la tierra, porque es necesario que empiece a quitar la cizaña, a separar la cizaña y el trigo. Y es necesario separar la cizaña en estos tiempos, donde muchas enfermedades correrán y muchos morirán. Y la palabra de Dios dice que no es al que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Y si Dios ha tenido misericordia hasta el día de hoy de tu vida,
es por amor de Él mismo, por amor de que Él no quiere que tu vida, que tu alma se pierda en un lugar donde jamás y nunca podrá salir, que es el lugar de tormento, que es el Seol. El Señor me decía, viene una corrección muy fuerte, donde el SIDA se esparcirá sobre el mundo, donde el SIDA se esparcirá sobre el hombre, sobre la mujer. Y yo voy a corregir también a muchas familias que se han alejado de mi presencia, y los voy a corregir donde más les duele, los voy a corregir donde de lo que más aman, ahí yo es donde voy a corregir. ¿Por qué? Porque yo lo hago por amor. Cuando el Señor me dijo aquello, me dijo, dile a mi pueblo que es necesario que se limpie, que se humille, porque sobre 2020 vienen juicios sobre el mundo entero. Y háblalo y no lo calles, dilo y no lo calles, porque es lo que viene en el 2020. Pero así como viene corrección, como vienen juicios en el 2020, me empezó a decir el Señor, así también viene un levantamiento para mi pueblo, viene una cosecha de almas, viene una unción del Espíritu Santo, donde yo voy a poner unción sobre muchos. Es la unción de mi Espíritu Santo que caerá sobre muchas vidas. Viene una cosecha, viene un nuevo planteo, vienen ministerios nuevos en el 2020. Voy a empezar a levantar ministerios nuevos grandemente para que en el 2020 anuncien mi palabra. Ministerios no reconocidos, ministros no reconocidos, jóvenes no reconocidos, los voy a levantar en el 2020 porque es necesario que yo empiece a tratar con mi pueblo. Voy a empezar a tratar con cada uno en especial. Voy a levantar pastores, voy a levantar evangelistas, voy a levantar profetas, voy a levantar maestros, me decía el Señor, para que anuncien mi palabra, porque es lo que yo he de hacer. Viene un levantamiento, viene un avivamiento en el 2020. Él me empezaba a decir, hijo, desde el año 2017, 2018, 2019, he venido probando la fe de mi pueblo y he probado la fe de muchos. Pero dile a mi pueblo que en el 2020, así como viene mucha destrucción, también viene una nueva reconstrucción, pero para mi iglesia cristiana evangélica, para aquel que me ha creído. Vengo a limpiar altares, vengo a esparcir, vengo a ensanchar territorio, vengo a hacer cosas nuevas, vengo a traer personas y ministerios nuevos. Eso era lo que el Señor me decía. Y esta palabra hoy te la quiero compartir con ese propósito de que tú te pongas a cuentas, alerta con Dios. Que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el Señor le dijo a Juan, el que sea santo, santifíquese más todavía. El que sea inmundo, todavía esté en la inmundicia, en el pecado. Pero si tú sabes que estás haciendo bien las cosas de Dios, sigue haciéndolas, sigue mejorando. Y si estás mal delante de Dios, hoy es una oportunidad y hoy es un nuevo día para que tú te arrepientas. Yo traigo esta palabra, que sea una palabra que entre a tu corazón y que la guardes, que la atesores y te des cuenta que los tiempos que vivimos son peligrosos. ¿Por qué? Porque Cristo viene ya a buscar a su pueblo. Tú puedes ver la humanidad, cada día aumentarse la maldad en la humanidad. Tú puedes ver cómo se pelean el padre, el hijo, la madre. Empieza a haber una maldad tremenda en el pueblo cristiano, también evangélico. La maldad se está aumentando y cada vez que la maldad se aumenta, cada día la venida de Cristo está más y más y más cerca a esta tierra. Hoy vengo a decirte, despierta iglesia, porque Cristo viene ya. Que Dios te bendiga en esta hora. Bendiciones.